Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, llegamos a la clase número 3. Vamos a hacer un poquito de memoria para recordar el encuentro anterior, que hablábamos del ego al corazón, ¿sí? Que había 4 etapas. Siempre hay que tener en cuenta de que yo no puedo cambiar a nadie. No se obliga a nadie a cambiar, esté en buen o mal camino. Uno puede aportar, uno puede ser instrumento, pero hay veces que hay personas que necesitan tocar fondo para realmente darse cuenta que tienen que sanar. Pero siempre hay que tener en cuenta que primero tengo que sanar yo como terapeuta para después poder darle las herramientas a otras personas. Tengo que tener en cuenta que si hubo algún problema, si hubo algún problema en el cual yo tenga que sanar dentro de lo que es mi clan, dentro de lo que es una implicación en el sistema familiar, tengo que tratar de sanarlo cuando me doy cuenta. Yo sé que no depende de mí, pero sé que puedo hacer mucho para poder sanarlo en mí. Entonces, a partir de ahí, arrancamos con esta tercera clase que habla de que las mujeres y los hombres son iguales para una constelación. Cada representante ocupa el lugar que le corresponde, ¿sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, una constelación en el cual ya se llegó al punto donde la persona se da cuenta que exteriorizó todo lo que tenía, donde se da cuenta que si es presencial, cada uno de los miembros dio lo que tenía y pudo exponer en base a lo que le nacía del corazón y siente que ya está lista para sanar, van a aparecer las frases sanadoras. Esas frases sanadoras van a colaborar para que esta persona pueda, después de haberse ido del recinto, después de haber tenido la charla online, después de haber tenido esa parte presencial con el terapeuta, para poder ir masticando y rumiando lo que sucedió dentro de lo que es la constelación familiar. Entonces, el trabajo se basa mucho en la percepción, ¿sí? El terapeuta tiene que ser muy observador, el terapeuta tiene que ver, como digo muchas veces yo, o es una frase trillada, más allá de lo evidente. Entonces, el terapeuta debe estar alerta y poder entender lo que sucede para poder captar dónde está realmente el problema. No hay que dar conclusiones, solo sale a la luz la implicación que tenga que salir. Todo lo que el constelante tenga guardado en el momento de la constelación sale a la luz, sin lugar a dudas. Ellos hablan desde la conciencia colectiva, pero hay un orden desde el amor. Hay un patrón que está en el alma y que se transmite de generación en generación. Por eso se dice que yo tengo que mirar a mi abuela para ver realmente qué fue lo que pasó con ella, para ver lo que está pasando en mí. Porque cuando engendró a mi mamá, también engendró genes míos, ¿sí? Entonces, hay individuos sociales que cada uno tiene una evolución propia. No todos evolucionamos de la misma manera, porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, hay que saber entender que si yo heredo determinadas conductas o patrones, son mías, pero yo hago lo que puedo con las herramientas que tengo, ¿sí? Entonces, esos aprendizajes que yo traigo, tengo que tratar de resolverlos de la manera que mejor yo pueda. Según Bert Hellinger, que buscó desde el Holocausto lo que sucedía en esa época, ahí se usaban movimientos o gestos, no palabras. Ahora es muy diferente porque tenemos la palabra para poder comunicarnos, además de los gestos y de la escritura. Entonces, vamos descubriendo otro tipo de constelaciones y cada uno adopta la que mejor le resulta. Eh, Uno tiene que recordar que antes se hacía una constelación de por vida, que yo esto ya se los comenté a ustedes. ¿Por qué de por vida? Porque se suponía que con una constelación de por vida yo ya podía sanar todo aquello
me estaba molestando dentro del sistema familiar, era una implicación que estaba ahí como una espina en el zapato. En cambio, con el tiempo, Bert Hellinger pudo descubrir que era necesario también poder realizar otras para poder ir sanando a medida que se me iban presentando otros problemas. Porque uno va creciendo y a medida que va creciendo va interiorizando otros saberes, otras experiencias y otras lealtades con las cuales se va uniendo por medio de las vivencias. Entonces, cada persona tiene un lugar. Por ejemplo, los padres están al lado de uno. Por eso que cuando colocamos los vincores, hay que recordar que, o por ejemplo las personas, que los papás siempre tienen que estar al lado de uno. Esté el papá o no esté, esté vivo o no esté, tiene que estar. Lo conozcamos o no lo conozcamos, tiene que estar igual, ¿sí? Entonces, los integrantes de un sistema familiar ocupan el lugar del que falta. Falta el papá, ese lugar lo ocupa un hijo. Siempre se integra el que no está. Soy madre y padre a la vez. No es así. Uno no puede decir que es madre y padre a la vez. Por eso recién les comenté que, aunque yo conozca o no conozca a mi papá tiene que estar en el lugar. Yo no nací de un repollo. Entonces tuve una mamá que me engendró, pero un papá que colocó esa semillita para que mi mamá pudiera engendrarme. Entonces, cada uno debe ocupar su lugar. Mamá no es mamá y papá a la vez. Es una frase muy errónea, porque en la conciencia del clan está que es así, porque no se puede anular la presencia de papá. Porque puede haberse ido, puede estar preso, puede seguir perturbando al clan, pero dentro de lo que es el clan sigue estando, porque cada uno tiene que ocupar el lugar que le corresponde, sea bueno o sea mala mamá o papá. Cuando yo voy a constelar, tengo que ponerme yo y tengo que poner cada representante, papá y mamá. Ahora, por ejemplo, se perdió un hijo por un aborto, por un embarazo ectópico, por un aborto natural, uno no sabe. Falleció ese hijo después de haber nacido, con 2, 3, 20 años. No importa, ese lugar se cuenta. El lugar que le corresponde tiene que estar, simplemente para honrar el orden genealógico que aparece para poder hacer la constelación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un soldado, es un ejemplo de la guerra, un soldado muere en la guerra y por lealtad ocupa su lugar otro. Lo único que hace es no poder hacer el duelo. Entonces uno necesita hacer el duelo de las personas que no están. Uno necesita saber que ese lugar estaba y que nadie lo ocupa. Hay que movilizar desde la conciencia del alma, porque esto es como un rompecabezas, ¿no? A medida que el constelante viene y comienza a colocar a papá, a mamá, a los hermanos, un hermano que quizás no está, un tío que falleció, si es que quiere constelar un poco a la familia más grande. Cada uno tiene un lugar dentro de ese sistema. Entonces, esto es como un rompecabezas, como un Tetris que vamos reacomodando las piezas para que todo fluya, para que nada influya, para que todo fluya, para que dejemos que esa energía pueda seguir recorriendo nuestro clan familiar, pero desde el amor, no desde el ego. Entonces, a partir de ahí va a cambiar. Tenemos que ver que a través de las experiencias, el orden sistémico, hay un lugar que ocupa cada miembro de la familia, ¿sí? Ninguno ocupa el lugar del otro, cada uno pertenece a ese lugar. Se fue, se mató, está preso, hay que colocarlo igual. Hay que tener en cuenta que la vida es difícil o problemática, pero pertenece a esa persona, no a mí. Si, por ejemplo, tengo un hermano que comenzó a delinquir, está preso, el problema es de él, no mío. O sea, pero lo tengo que tener dentro del sistema familiar porque seguramente algo habrá dentro del sistema que permite o no que sucedan algunas cosas, alguna problemática, alguna implicación. Entonces, vos mataste, vos robaste, no tiene nada que ver conmigo.
esa persona es culpable y yo no la debo justificar. Yo no estoy de acuerdo, pero daña al sistema familiar, porque seguramente será un problema que siempre se traerá a colación en algún momento porque es una problemática que está molestando dentro de lo que es el sistema familiar. Pero le corresponde a él. Entonces tengo que reconocer que está en ese lugar, pero tengo que soltar ese problema, liberarlo, porque ese problema no es mío. Yo no debo hacerme cargo del problema del otro. Entonces, una persona que es feliz actúa con amor, una persona que es feliz actúa sin lastimar. Quien lastima es porque está lastimado. Los padres dan a los hijos y los hijos reciben. Y acá voy a hacer hincapié en esta frase porque los padres dan lo que pueden y los hijos tienen que aceptar a los padres como son. Pero teniendo en cuenta que los hijos reciben de los padres y no deben exigir nada. Ellos fueron el medio físico para agradecer la vida que nos dieron, más allá de lo que ellos pudieron o darnos o no. Es muy difícil, pero no hay que juzgar. Hay dos opciones: o sigo echando culpas o avanzo. Cuando uno sigue echando culpas, se va a dar cuenta de que no puede salir adelante. La única manera de avanzar es agradecer, salir de ese ego que hasta ahora me tenía atrapado y poder avanzar. Yo no voy a avanzar si me creo el centro del universo. De la única manera que voy a avanzar es dando gracias y tratando de que lo que hacen los demás no me duela, porque es problema de los otros, no es mío. No me tengo que hacer cargo del problema de los demás, de los problemas de los demás. Los padres dan lo que tienen. Somos víctimas de víctimas. Es una frase muy fuerte, pero es verdad, porque en realidad mis papás me dieron lo que pudieron y yo como papá doy lo que tengo con las herramientas que recibí. Si no fueron buenas, quizás no dé muy buenos ejemplos, pero el que lo recibe tiene que entenderlo y no tiene que juzgar, ¿sí? Hay que entender que los padres dan lo que tienen. Los hijos reciben sin juzgar y los padres dan a los hijos. El hijo equilibra la balanza con sus hijos, con los hijos que tiene, o si no hay hijos con otras personas que lo necesiten. Por eso la familia es siempre una balanza la cual tengo que equilibrar, ¿sí? Siempre tiene que estar igual, o sea, los padres dan a los hijos dan a sus hijos. Hay un orden de la familia. El primero que nace ocupa el lugar. Por ejemplo, en una constelación se coloca por orden cronológico, por orden de edad. O en el caso de familias ensambladas, se coloca quién estuvo primero, la pareja que estuvo primera, en base a los dos, tanto a mamá como a papá. La relación de pareja es la más importante de la familia de origen. Si hay una separación, la nueva pareja es más importante. Sí, es verdad, es más importante. Pero si se tuvo una pareja anterior, esos hijos son los primeros en la constelación. Porque son mis hijos los principales, más importantes que mi pareja. En el orden sistémico, el padre es quien más representa a la familia. La madre está en segundo lugar, es quien tiene el cuidado familiar. El padre trae el sustento, porque supuestamente tendría que ser la parte más importante, y la madre es quien cría, protege, da amor. O sea, la importancia de mamá en casa es muy significativa. Entonces, papá y mamá funcionan dentro de cada uno de los dos de ese equilibrio, ocupando un lugar muy importante. Uno de dar y el otro de proteger. Entonces, amor duradero, hay equilibrio. Si el amor no es duradero, hay desequilibrio. Donde uno da más y el otro menos, surge el desequilibrio. A ver, un papá que se transformó en mamá está desequilibrando la pareja. Una mamá que se transformó en papá desequilibró la pareja. Entonces, papá y mamá tienen que dar lo mismo. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. El que no da genera culpa. Entonces, cada uno debe ocupar su lugar, el lugar que necesita como pareja. Los hijos son de mi pareja, son su prioridad.
no son míos. Los hijos míos sí son mi prioridad. Entonces, de una pareja ensamblada tengo que entender que primero están mis hijos, después mi pareja, pero los hijos de mi pareja son importantes para mi pareja. ¿Eh? Entonces es como que para que haya un equilibrio, ese sería el orden necesario. Hay implicaciones en el orden, claro que sí. Puede haber, por ejemplo, accidentes, suicidios, enfermedades, todo sale a la luz. Y sale también que hay un desorden, ¿sí? Y que ocurren de manera totalmente inconsciente. Cuando el hijo ocupa el lugar del padre, esto se llama reparentalizar. Por ejemplo, una mujer perdió a su marido, el hijo creció, entonces ¿qué hizo? Lo reparentalizó. Él da al hijo las mismas condiciones que al papá, que decida sobre muchas cosas del hogar. No está bien, porque ese hijo nunca va a ser el marido, siempre va a ser el hijo. Entonces, el hijo no puede ocupar el lugar del padre, porque no es el lugar que le corresponde. Cada miembro debe ocupar el lugar que le toca, no el lugar que otro le da. Los vínculos son importantes. A ver, el vivo quiere ocupar el lugar del muerto. Por lo general, cada uno mira a esa persona que ya no está como una persona que representa a una persona que ya no está, pero la quiero traer a la vida. Entonces, ¿cómo la traigo? La reparentalizo. No, no está bien. No puedo darle a una persona viva el lugar de una persona que está muerta. Por ahí suena muy fuerte y muy grave, pero es así. El propio lugar cada uno lo busca. Entonces, nos escondemos ocupando el lugar del otro para ser vistos. Por ejemplo, murió una hermana, entonces yo ocupo el lugar de mi hermana porque era la preferida de mamá. Entonces, ¿qué estoy intentando? Estoy intentando de que mi mamá me dé el mismo lugar que le daba a mi hermana. Y eso no está bien. Hay que recordar que somos libres y que solamente tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. A través de la conciencia interna hay una energía que gira. Entonces, esa energía debe canalizarse y hay que representarla por medio de la emoción de otra persona. Y eso no está bien. Yo tengo que emocionar siendo yo, no siendo otra persona. Si mi hermana ya no está, yo no puedo ocupar su lugar. Entonces, según el aspecto de la conciencia, hay dos aspectos. Una, la conciencia nuestra personal y otra, la conciencia del sistema familiar, del clan familiar. Entonces, primero hay que tener pertenencia, hay que sentirse parte. No sentirse excluido, no es bueno sentirse excluido, aunque a uno a veces lo excluyan, uno tiene que interpretar por qué puede ser que haya sido excluido, por qué me siento de tal o cual manera y quizás internalizándolo, sacando el ego de mí, ahí lo voy a entender. Hay que mantener el equilibrio porque necesito encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir. Hay que tener en cuenta que los papás dan, pero no esperan recibir nada de sus hijos, ¿sí? Ese dar y recibir se da en una pareja, se da entre papá y mamá. Los hijos no tienen por qué darme nada. Entonces, sin lugar a dudas, cuando doy, el universo se encarga de darme cosas buenas que quizás ni espero. Y es verdad, cuanto uno más da, más feliz es y más cosas va a poder tener o uno se da cuenta de que hay muchas cosas que puede recibir. Dentro de lo que sería el tercer orden, hay reglas sociales que constantemente pueden ser predecibles. Si sabemos las normas, estamos por buen camino. Nuestra conciencia es colectiva o del clan. Colectiva es porque vivimos en una sociedad y el clan es mi familia. Esta funciona sin darnos cuenta y lo que está reprimiendo saldrá adelante quizás en otros clanes. O sea que lo reprimido en un clan o en una familia o en un sistema familiar en algún momento puede salir en el otro sistema familiar. Lo reprimido u oculto no es sano, siempre hay que dar a la luz. Siempre en las constelaciones familiares van a salir. Y si es organizacional, van a salir problemas del trabajo, van a salir esos problemas dentro de lo que es el sistema laboral.
Hay que tener cuenta que, por ejemplo, hay lealtad familiar y también hay lealtad donde es lo social. Por ejemplo, yo tengo pérdida de conciencia cuando para estar dentro de un grupo me hago un tatuaje, porque todos en mi clan lo tienen. Entonces, ¿qué estoy perdiendo? Mi esencia. Porque para pertenecer a ese clan me hago un tatuaje o me hago un piercing porque todos lo tienen. Entonces, para yo pertenecer a un clan no necesito ni tener el mismo piercing, ni tener el mismo tatuaje porque el mismo clan, la misma unión familiar, ya me va a hablar de ello. Entonces no necesito tener algo que me ate mostrándolo. Eh, porque si algo, el problema radica en que si yo, por ejemplo, hago algo diferente a lo que hace el clan, voy a sentirme que estoy fuera de él y no debería ser así. Entonces, uno tiene que darse cuenta que todos estos son procesos naturales. Estos procesos naturales son los que seguimos del otro para ser seguidos. Por ejemplo, si un padre es depresivo, seguramente el padre va a ser depresivo. ¿Por qué? Porque continúa el patrón. Lo mismo sucede con los suicidios. Si hay un papá suicida, seguramente va a haber alguien en la familia que también contenga ese patrón suicida. Continuamos en el próximo bloque.